Noches, buenas noches compañeros. Nuestro grupo está conformado por Marta Isabel Canizales Juanillo y Noeli Ruiz y quien les habla Maricela Belalcázar. En esta ocasión nos ha correspondido dar a conocer mediante una infografía qué es el acoso sexual laboral en las organizaciones. Iniciaremos dando una conceptualización teórica, pasaremos por unas consecuencias tanto físicas como psicológicas para el colaborador, consecuencias para la organización, cuáles son las medidas correctivas que se deben de tomar. Estos serán los puntos más importantes. Asimismo, hablaremos acerca de las diferentes teorías que abordan el acoso sexual laboral desde el modelo sociocultural y desde el modelo biológico. Dentro de la conceptualización teórica aparece en el año 2014 la OTIC, que es la Organización Internacional de Trabajo, nos brinda una definición teórica sobre el acoso sexual laboral y nos dice que es cualquier comportamiento físico o verbal de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno laboral intimidatorio, degradante, ofensivo, humillante, entre otros. ¿Qué nos quiere decir la OTIC pues aquí en esta definición conceptual? Que se define pues acoso sexual laboral, cualquier tocamiento entre compañeros que tenga pues finalidad sexual. Dentro de la verbalidad aparecen los chistes subidos de tono, llamémoslos de esta manera, también aparecen las ofensas, aparecen las indirectas dirigidas sexualmente hacia las compañeras o compañeros de trabajo. Bueno, dentro del desarrollo teórico, las dos teorías que han investigado el acoso sexual son el modelo natural biológico. ¿Qué nos dice este modelo? Que el hombre es violento por naturaleza y que su violencia la expone en diferentes ámbitos. Entonces, que dentro de nosotros mismos existe esa violencia innata, ¿sí? Entonces, que la podemos desarrollar en diferentes ámbitos, ya sea laboral, en nuestras familias, con nuestros compañeros, un ambiente estudiantil. Entonces, que dentro de nosotros está esa violencia y que por ende la podemos desarrollar. Eso hablaría el modelo natural biológico. El modelo sociocultural nos dice que el hombre es la figura del poder debido a que se basa en un comportamiento machista de fuerza, resistencia, dominación agresividad y la competitividad. Este modelo sociocultural va más a lo que nos han inculcado, que siempre pues uno como mujeres debe de ser más sumisa, eso es lo que nos han inculcado en nuestra sociedad y que el hombre eh, es superior. Entonces, este modelo sociocultural pues habla de toda esta cultura alrededor del machismo. Pero dentro de este modelo sociocultural, diría yo que se caería también, no tiene como tanto sustento, porque resulta que dentro del acoso sexual, aquí este modelo habla desde que el hombre eh, es el acosador porque es el que se cree resistente, dominante y porque es el agresivo, llamémoslo de alguna manera, pero hombre, eso nos habla pues ese modelo sociocultural. Pero recordemos que el acoso sexual también se presenta de mujeres hacia hombres, también se presenta de mujeres a mujeres y de hombres a hombres. Entonces, pues ahí de pronto diríamos nosotros que tiene algunos vacíos esta teoría. Hablaremos un poco de qué son los antecedentes organizacionales, ¿sí? Cuando en una organización se puede producir el acoso sexual laboral. Se puede presentar desde el contexto organizacional cuando la organización parte de un clima laboral permisivo. Esto sería en el contexto organizacional. Cuando no hay unas reglas definidas, que es un clima laboral permisivo, cuando no hablamos directamente o no le inculcamos al colaborador las políticas de respeto en la empresa o cuando no las hay. En contexto de género en el trabajo, se puede presentar en las empresas cuando el número de hombres supera las mujeres o viceversa. La claridad de las funciones. El acoso sexual se puede generar en un ambiente laboral sin límite de funciones. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro del contrato no aparecen o no se hacen respetar las funciones que se establecen dentro del contrato. Cuando el jefe
le pide a su secretaria que haga actividades extras o fuera de su horario de trabajo, de su horario laboral, que lo beneficien a él sin que ello esté en el contrato, pues ahí sobreentendemos que no hay claridad en las funciones y es ahí donde se puede presentar un clima laboral permisivo también, y como no hay claridad en las funciones, hay más posibilidad de que se presente el acoso sexual laboral. También suele suceder cuando hay pues las diferencias de poder, porque el jefe puede acosar sexualmente a su secretaria. Esto lo miraríamos pues ya como a más nivel jerárquico, ¿no? Después vamos a mirar lo que es las conductas del acoso sexual laboral. Cuando identificamos que hay una conducta, cuando observamos o cuáles son esas conductas de los colaboradores que nos hacen pensar que puede haber un acoso sexual laboral. Existen los encuentros sociales, las proposiciones sexuales directas o indirectamente, ¿sí? Un ataque sexual físico, que este sería el más grave. Las burlas con contenidos sexuales, las observaciones cuando esos hombres o esas mujeres observan muy lascivamente, podemos identificar, ahí podríamos identificar que hay un acoso sexual. ¿Sí? Entre las consecuencias para el colaborador encontramos deterioro físico y psicológico. Depresión, se puede presentar depresión, baja satisfacción con la vida, somatización, estados anímicos depresivos. Estas son algunas de las consecuencias. También encontramos que en algunos casos se puede llegar hasta el suicidio. ¿Por qué? Por la desesperación que produce pues el miedo, digámoslo, o la intimidación que se presenta del acosador al acosado. Asimismo podemos identificar cambios a niveles relacionales. ¿Esto qué quiere decir? Que el colaborador se aísla, que el colaborador no quiere compartir, digámoslo de alguna manera, con sus compañeros. También puede haber repercusiones a nivel mental, ¿sí? Porque esto genera un estrés, ansiedad, ataques de pánico, puede generar. Asimismo, pues encontramos un menor rendimiento laboral y pues un mayor ausentismo, ¿sí? Entre las consecuencias para las organizaciones, pues como ya miramos una actitud negativa del colaborador. Encontramos también que puede haber abandono laboral. También encontramos que puede haber negligencia, ausentismo, entonces demandas, entre otros pues aspectos que al momento de analizar las consecuencias en las organizaciones pues abarcan. Bueno, ¿cuál es el manejo que se le debe al acoso sexual laboral o al acoso sexual en el trabajo? Primero se deben establecer unas políticas de cero tolerancia y comportamiento ético. Propagar ampliamente la política de comportamiento ético en las organizaciones. Tomar las acciones correctivas apropiadas para evitar que vuelva a ocurrir. Esos son como las principales, el manejo pues que se le debe dar, ¿sí? Recordemos que en Colombia se sanciona el acoso sexual laboral solo cuando se encuentra en el marco de una relación laboral, dentro de la competencia del Código Disciplinario único o cumple con las condiciones para considerarse como un delito. Sin embargo, existe un grave vacío en la legislación colombiana para sancionar los casos de acoso sexual que no cumplen con las condiciones anteriores. O sea, aquí podemos evidenciar pues un vacío bien interesante en la legislación, porque solo se sancionan algunos casos de acoso sexual, mientras que otros pues no se les da la importancia que debería de dárseles. Recordando un poco las consecuencias para la organización, recuerden que hay unas consecuencias tanto económicas como legales, ¿sí?
Y en las legales pues encontramos que aquí en nuestro país, en Colombia, el delito de acoso sexual se encuentra tipificado en el artículo 210A del Código Penal, el cual establece que el que en beneficio suyo de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económico, acose, persiga, hostigue o asiede física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Sí, entonces recordemos que es ilegal, de alguna manera llamémoslo, o no, o está tipificado en una ley que el acoso sexual pues tiene cárcel. Entonces para las empresas esa también sería una consecuencia para la organización. También se miraría pues envuelta en algún tipo de demanda por hacer omisión si la hace o por no aplicar la medida correctiva apropiada si no la aplica. Asimismo, es importante recordar que en Colombia se expidió la ley 1010 del 2006 para prevenir, corregir y sancionar todas las conductas que vulneren la dignidad humana de los trabajadores del sector privado o público. ¿Esto qué quiere decir? Que bajo esta ley amparan todos los trabajadores del sector privado, como son las empresas como Carvajal, Kimberly, serían las empresas del sector privado, pues entre otras, y las del sector público, que en las que encontramos pues alcaldías, hospitales, entre otras. Asimismo es importante recordar que en el artículo 9 de la ley 1010 del 2006, de la que hablamos anteriormente, se establece que los empleadores tienen la obligación de establecer mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral y un procedimiento interno, confidencial y efectivo para superarlo si llegase a ocurrir en un lugar de trabajo. Pues con estas leyes tenemos en cuenta pues que el acoso sexual en Colombia está amparado pues y tipificado, y pues que también aparecen dentro de la ley que se deben establecer mecanismos, ¿sí?, para evitar que esto suceda, mecanismos para definir roles, mecanismos para definir climas laborales no permisivos, ¿sí?, que dentro de los contratos establezcan como política pues cero tolerancia a esos comportamientos. Asimismo, pues también debemos recordar pues que las víctimas de acoso sexual laboral sufren intimidaciones, angustias, miedos, molestias, y eso pues toda esta dinámica vulnera sus derechos, limita su desarrollo profesional, perturba su tranquilidad y sus condiciones en el trabajo y puede provocar la pérdida de su empleo o renuncia. Entonces pues esto sería también en cuanto a lo personal, y pues ya como habíamos hablado del estrés que también produce, hasta algunos casos se ha llegado a presentar el suicidio pues por la desesperación de el acoso. En el año 2018 la Universidad Libre hace una investigación donde nos dice pues que el 70% de la gente que la gente no denuncia el acoso sexual laboral por miedo a perder su trabajo, o tal vez por ignorancia o desconocimiento de la ley, que hay una ley que los ampara y los protege en este tipo de casos, y que también sanciona a la organización por no pues hacer nada, o por no, si se dio cuenta, por no aplicar una acción correctiva apropiada, y pues por no establecer políticas de cero tolerancia. Muchachos, agradecerles pues por haber escuchado. Eso es todo lo que nos correspondió, y gracias.